Para conocer las noticias que marcan la jornada hoy en México, saludamos a nuestro corresponsal en la capital, en Ciudad de México, Jorge Hurtado. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Este miércoles será un día clave, ¿no?, para el futuro del TEMEC, el Tratado Comercial de América del Norte que tienen México, Estados Unidos y Canadá. Cuéntanos por qué. Así es justamente el 1 de julio, esta fecha clave. El gobierno mexicano intenta enviar un mensaje de tranquilidad a los mercados. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró la semana pasada que el peor escenario no es que el TEMEC desaparezca, sino que simplemente no logre extenderse por los 16 años que propone México y continúe, dice, vigente únicamente por 10 años más. Ebrard explicó que el próximo 1 de julio los gobiernos de Claudia Sheinbaum, Donald Trump y el primer ministro canadiense deberán comunicar ya formalmente si respaldan o no una extensión automática del tratado por otros 16 años, tal como contempla el mecanismo de revisión que fue pactado cuando el acuerdo sustituyó a ese antiguo TELCAN en 2020. El secretario fue enfático al descartar un rompimiento inmediato. Dijo, la hipótesis de que alguien se quiera retirar de este tratado hasta hoy no existe. Recordó además que cualquier país que quisiera abandonar el TEMEC tendría que haber notificado su decisión con al menos 6 meses de anticipación, algo que no ha ocurrido hasta hoy. Sin embargo, Ebrard advirtió que si alguno de los tres gobiernos rechaza la extensión, el tratado seguirá vigente durante 10 años, pero entrará en este esquema de revisiones anuales, un escenario que, dijo, de alguna forma podría generar incertidumbre para empresas e inversionistas. También explicó que industrias estratégicas como la automotriz, el acero, la fabricación de autopartes también realizan inversiones que requieren de cierta forma planeación de varios años, por lo que modificar constantemente las reglas de origen o requisitos de contenido regional podrían afectar decisiones de inversión en toda América del Norte. Actualmente, alrededor del 85% del comercio amparado por el TEMEC ya circula libre de aranceles, aunque permanecen restricciones en algunos sectores específicos. Para México, el 1 de julio no marca el final de la revisión, sino el inicio formal de una nueva etapa de negociación. Ese mismo día está previsto también una reunión entre Ebrard, el secretario comercial de Estados Unidos, Jamieson Gray, y por primera vez en este proceso entra Canadá. Es importante mencionar que estos días ha salido una encuesta en la que los ciudadanos de los tres países respaldan la continuidad del tratado. El 73% de los mexicanos considera que el TEMEC beneficia a la economía nacional, una cifra similar a la de Estados Unidos, que dijo el 78%, y Canadá un 81%, pero también revela una diferencia importante. La mitad de los mexicanos en estas encuestas regionales considera que el acuerdo debe renegociarse, mientras que en Estados Unidos y Canadá más de la mitad de los ciudadanos prefieren mantenerlo prácticamente igual, un reflejo de que, aunque el tratado sigue siendo visto como un pilar de integración económica en América del Norte, la revisión que comienza esta semana podría de alguna forma convertirse en una de las negociaciones comerciales más relevantes para los próximos años. Jorge, pues estaremos muy pendientes y seguiremos contigo esta revisión. Mientras tanto, seguimos con otras noticias que abarcan al conjunto de Norteamérica, y es que, según Naciones Unidas, habría señales de que la región ya pasó el pico, ¿no?, de la crisis de fentanilo. Así es, y aunque ya pasó el pico, dice Naciones Unidas que advierte de alguna forma que la amenaza está lejos de terminar. El nuevo informe mundial sobre las drogas 2026 señala que, aunque las muertes de sobredosis comenzaron a disminuir en Estados Unidos y Canadá durante 2024, los grupos criminales ya están migrando hacia opioides sintéticos aún más potentes que el propio fentanilo. Durante la presentación del informe para América Latina, Bryce Pardo, que es el investigador de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, explicó que los datos oficiales muestran una reducción sostenida de las muertes relacionadas con estos opioides sintéticos, especialmente con el fentanilo. Sugiere que Norteamérica ha superado el momento más grave de la epidemia. Sin embargo, advirtió que la caída no significa el final de la crisis. Los opioides sintéticos siguen siendo los responsables de la gran mayoría de las muertes por sobredosis registradas en la región y continúa representando el principal desafío sanitario asociado al consumo de drogas. La ONU atribuye esta disminución a una combinación de factores. Destaca la ampliación del acceso, por ejemplo, a medicamentos utilizados para revertir sobredosis, así como una mayor disponibilidad de tratamientos empleados para tratar esta dependencia a los opioides. A ello se le suma, dice el informe, el endurecimiento del control sobre los precursores químicos. Según este informe, después de la pandemia, China reforzó las restricciones para impedir la venta por Internet de sustancias utilizadas para fabricar fentanilo de manera ilegal.
dificultando parcialmente el abastecimiento para los grupos criminales. Los expertos también añaden en esa presentación una tercera hipótesis, que la epidemia haya seguido un comportamiento similar al de otros fenómenos de salud pública, alcanzando un pico para después comenzar esta fase natural de descenso, pero Naciones Unidas insiste en que el mercado ilegal no se ha detenido, por el contrario, ya dijeron, a detectarse nuevas familias de sustancias, entre ellas los nitazenos y las orfinas, compuestos que pueden ser incluso más potentes que el fentanilo y provocar sobredosis con cantidades extremadamente pequeñas, lo que podría abrir una nueva etapa de esta crisis del fentanilo. También hablaron de que México sigue siendo el centro del mapa mundial de la producción del opio. La ONU identifica al país entre los mayores productores del mundo, junto con Myanmar y Afganistán. La producción continúa concentrándose aquí en México, principalmente en este llamado Triángulo Dorado, que está integrado por Sinaloa, Chihuahua y Durango, además de algunas zonas del estado de Guerrero, donde históricamente se cultiva amapola destinada a la elaboración de heroína y otros opioides ilícitos. Y bueno, Naciones Unidas dice que el descenso de las muertes representa una señal alentadora, pero advierte que la rápida evolución del mercado ilegal obliga a que los gobiernos de los países continúen con esta vigilancia, porque la siguiente generación de opioides, dijeron, podría ser todavía más letal que la anterior.